El tema de envejecimiento es un tema que está, como explicó Matilde, crecientemente en mente de los países en América Latina y en general en muchas partes del mundo en este momento. El libro que les voy a presentar fue un intento de explorar algunos temas nuevos para el Banco Mundial en relación con el tema de envejecimiento. El banco hace un par de décadas estuvo bastante involucrado en temas de población. Posteriormente, el banco y creo que muchos de los países latinoamericanos dejaron un poco de lado la preocupación por los temas demográficos. Posteriormente, esta preocupación, por lo menos desde el lado de quienes se encargan de las finanzas públicas, se concentró mucho en el tema de pensiones. Y entonces, mucha de la polémica en América Latina sobre temas de envejecimiento eran identificados prácticamente casi solo con los temas de pensiones. Y este libro fue un intento de ver ¿en qué otros temas debiéramos, como comunidad de gente interesada en el desarrollo, o en qué otros temas debieran los decisores de políticas focalizarse? Les pido que miren la foto de la presentación, porque les confieso que la foto cuenta casi toda la historia que les voy a contar. Así que con eso me voy a ahorrar bastantes palabras. Quiero primero empezar describiendo la evolución demográfica en América Latina y algunos temas, y hacer un poquito un resumen de algunos de los temas centrales del debate sobre políticas en relación con el envejecimiento en América Latina, para luego hablar de los tres temas que son centrales para el libro. El primero es el tema de pobreza, y es tratar de ver la pobreza dándole un ángulo generacional, además de del enfoque que habitualmente utilizamos. Y preguntar un poco específicamente sobre los niveles de pobreza entre los adultos mayores en América Latina. El segundo tema es un tema en el que acá me voy a cuidar muy especialmente en lo que digo, porque es un tema que es vuestro tema de especialidad, el reto de la salud. ¿De qué manera el envejecimiento poblacional trae nuevos retos en salud? Y el tercer tema es el posible impacto fiscal del envejecimiento poblacional en América Latina, tratando de ir más allá de esta única discusión que hemos tenido durante varias décadas enfocada en la preocupación de pensiones. Finalmente, trataré de hacer algunas conclusiones y proponer algunas implicancias de política económica para la discusión. Este diagrama cuenta 100 años de historia demográfica en América Latina. El primer triángulo es América Latina, es cómo era la pirámide demográfica en los años 50. Miren cómo va variando en los 80, muy lentamente. Todavía es lento el cambio hacia el 2010, donde estamos hoy. Pero en términos de forma, miren qué rápidamente va a cambiar en las próximas décadas. América Latina en los años 50 tenía una población pequeña, 160 millones de personas, que es menos de la población que tiene solamente Brasil hoy día. 2/3 de la población, quizá un poco más de 2/3 de la población en América Latina era rural. La población estaba constituida por familias muy grandes. Las mujeres latinoamericanas tenían una de las tasas de fertilidad más altas del mundo. Tenían bajos niveles de educación, tenían pocas oportunidades fuera del hogar. Habían proporcionalmente muchos niños.
Muchos de ellos no llegaban a cumplir los 5 años. Muy pocos de ellos llegaban a educarse. Miren cómo ha cambiado América Latina. La población se ha triplicado. La población en este momento es muy mayoritariamente urbana. Ha habido grandes reducciones en la mortalidad infantil. Un enorme incremento en los niveles educativos y un gran cambio en la composición de edad. Ya esta imagen que teníamos en los años 50, todos estos eran los niños descalzos corriendo sobre los patios de tierra, ¿verdad? Y eran, pues, efectivamente, en proporción al resto, eran muchísimos. Esto ya ha cambiado. Pero en todo caso, antes de seguir, quería mencionar este gran crecimiento poblacional, la gran urbanización, el gran nivel de crecimiento en la educación, las reducciones en mortalidad. Yo creo que son algunos de los factores que explican casi cualquier evento importante que ha habido tanto en la economía como en la política en América Latina en los últimos 100 años. Es a veces sorprendente que no tengamos este contexto demográfico un poco más presente en la forma como pensamos en la economía y en la demografía en América Latina. Bueno, en las próximas décadas lo que va a ocurrir principalmente no es un gran crecimiento en la población va a seguir creciendo, pero va a crecer a un ritmo mucho más lento que en los últimos 50 años. El gran proceso de urbanización ya se ha consolidado, no va a ser ahí donde esté el eje principal. El gran proceso de expansión en la educación, la caída en la fertilidad, con todo lo que eso implica para el nuevo rol de las mujeres, todo eso largamente o en gran parte ya se ha concretizado. El gran cambio en adelante es el cambio en términos de envejecimiento. Y esto va a ocurrir en América Latina mucho más rápido de lo que ha ocurrido en los países hoy desarrollados. Francia tomó unos 120 años para llegar de donde está América Latina hoy a donde va a estar en el año 40 o 50. América Latina, distintos países a distinta velocidad, van a hacer este proceso que, repito, en Europa tomó más de 100 años, América Latina lo va a hacer en unas 2 décadas. Y esto va a poner mucha presión sobre muchos de los sistemas, muchos de los servicios latinoamericanos. Una última cosa antes de abandonar esta diapositiva es que no todos los países en América Latina son iguales, por supuesto. Hay todavía una serie de países que tienen esta estructura que caracterizó América al promedio en los 80s, los países centroamericanos, por ejemplo, y hay algunos países que ya están acá o muy cerca de acá. Una característica interesante es que los países que han envejecido más rápidamente, Cuba, Uruguay, Argentina, Chile, el sur de Brasil, son países que tuvieron una gran inmigración europea al final del siglo XIX, inicios del siglo XX. El tema del envejecimiento para los economistas es un tema importante, entre otras cosas, porque el comportamiento económico o productivo de los individuos cambia con la edad. Y hay quien piensa que una de las principales funciones de la sociedad es ayudar a las generaciones a interactuar entre sí. Y este slide que viene es un intento de explicar esto o de ilustrar esto utilizando las cuentas nacionales. Estas son cuentas nacionales de transferencias. Y la historia que cuentan
es cómo cómo evoluciona el comportamiento económico de un individuo. Si vemos esta curva de acá que sube y baja posteriormente, esta es la curva de ingreso típica de un individuo, en este caso en Nicaragua. Hemos hecho esta misma estimación para 5 países, siguiendo la metodología del National Transfer Accounts, que es un proyecto muy importante dirigido por Andrew Mason. Bueno, lo que esta curva muestra es, primero, los niños no tienen ningún ingreso a medida que los adolescentes empiezan a crecer, ingresan lentamente al mercado laboral. Algunos ingresan lentamente porque posponen el ingreso por estudios, otros ingresan lentamente porque lo hacen solo parcialmente, como en el caso de familias agricultoras, y otros porque entran con una productividad relativamente baja que va subiendo. La actividad económica del individuo hace pico en América Latina alrededor de los 42 años. En los países desarrollados, esto ocurre 10 o 15 años después. A partir de los 42 años empieza a notarse una caída en los ingresos laborales que tiene que ver con una salida parcial del mercado, tiene que ver con una participación laboral menor, quizá con una pérdida en productividad por distintas razones. Pero hay una gran diferencia entre el proceso de entrada y el proceso de salida, y esto es lo que vimos en la foto inicial. Si bien el proceso de entrada se inicia en 0, la salida nunca llega a 0. Concretamente, la gente, o mucha gente en América Latina, nunca termina de salir. Este tema de la jubilación, que ocurre un día al cumplir los 60, 62, 67, para muchísima gente es una cosa que no ocurre. Y entonces los distintos países tienen procesos de salida de distinto grado de lentitud, pero en todos los países de América Latina, excepto quizá los del Cono Sur y Brasil, son procesos de salida incompletos y lentos. La segunda curva, esta curva verde, es la curva de consumo. Y los niños jóvenes consumen menos que los adultos, pero lo que se estima para la mayor parte de los países es que a partir de los 20 años el perfil de consumo se vuelve relativamente homogéneo, relativamente invariable, y continúa hasta el final de sus días. Bueno, si es que existen estos periodos en los que el consumo es mayor que el ingreso, tanto al inicio como al final, entonces hay lo que los economistas llaman un déficit de ciclo de vida, que en este gráfico del promedio está ilustrado como lo ven. Y una de las funciones de la sociedad en sus distintas instituciones es ayudar a las generaciones a ponerse de acuerdo en cómo pagar, cómo financiar este déficit de ciclo de vida. Una de las funciones principales de la familia consiste en financiar este déficit en la juventud, y dependiendo de los países, y bueno, también este déficit existe luego en los adultos mayores. Dependiendo de los países, la institución que se encarga de financiar eso puede ser en distintas proporciones la familia o el Estado. Y comparaciones internacionales sugieren que en el continente africano y en Asia, el rol de la familia
es muy importante, tanto al inicio como al final. Los países europeos han puesto muchísimo énfasis en el Estado, mucho más énfasis en el Estado, mucho menos énfasis en la familia. Y América Latina parece estar siguiendo esta trayectoria. Pero creo que es importante que en América Latina seamos conscientes que esta no es la única trayectoria posible. Concretamente en China, de la misma forma como en la mayor parte de América Latina, los padres somos legalmente responsables por el mantenimiento, la educación, el sostenimiento de los hijos. En China existe legislación que hace a los hijos legalmente responsables por el mantenimiento, apoyo, servicios de atención médica de los adultos mayores. Hay una serie de países en el Asia que están discutiendo esto en términos legislativos, incluyendo en la India. Entonces, lo que vemos en América Latina, creo, es que hemos tomado un camino que nos acerca más al modelo europeo que a estos otros modelos. Si los niños y los adultos mayores tienen este déficit de ciclo de vida, esto hace pensar que tienen una mayor vulnerabilidad económica. Y entonces creo que muchos instintivamente en América Latina pensamos que estos dos grupos de edad tienden a ser más pobres y más vulnerables que los adultos. Y uno de los primeros esfuerzos, y una de las razones por las cuales el tema de pensiones es tan importante es porque busca solucionar el problema de este déficit entre los adultos mayores. Y bueno, América Latina ha estado a la vanguardia de este sistema de reforma de pensiones en todo el mundo. Esto se inició en los 80s en Chile y se extendió por muchos países de América Latina en los 90s. Hay un debate todavía muy intenso sobre si es que estas reformas han sido exitosas o no. Mi impresión es que hay un creciente consenso que dice que estas reformas han sido exitosas en lo fiscal, pero no lo han sido en lo social. Y que la falta de éxito en lo social pone en riesgo incluso el éxito que han tenido en lo fiscal. Este diagrama concretamente lo que muestra es creo que son 18 países, compara la cobertura de los sistemas de pensiones para los adultos mayores de 60 años. La barra verde se refiere a los años 90, la barra celeste se refiere a los años 2000. Y la expectativa cuando se inició este proceso de reformas era que con las reformas iba a haber un gran incremento en cobertura. Y lo que pueden ver en casi todos los países es que si ha habido un incremento, ha sido un incremento muy pequeño. Concretamente, lo que vemos es que este grupo de países, que son los países del Cono Sur y Brasil, tienen niveles de cobertura relativamente altos y que el resto de los países tienen niveles de cobertura en general por debajo de 40%. Eso quiere decir que menos de 40% de los adultos mayores en todos estos países, menos de 20% en todos estos países, tienen ingresos por pensiones. La preocupación por la pobreza en este grupo ha llevado a que una serie de países en América Latina inicien programas de pensiones sociales. Y la cobertura de estas pensiones sociales se presenta en este diagrama con las barras un poquito más de color, un poquito más livianas. Entonces acá en Chile, por ejemplo, vemos que la cobertura
de pensiones contributivas tuvo un pequeño aumento de los 90 a los 2000, pero que además Chile, Uruguay, Argentina han completado su cobertura, que estos eran los países que ya tenían niveles relativamente altos de cobertura, y han completado su cobertura expandiendo las pensiones con pensiones no contributivas. Estos países son también los países que han envejecido primero. Y uno puede suponer como hipótesis que quizá la influencia de la migración europea explica tanto el envejecimiento temprano como el desarrollo de instituciones de seguridad social junto con mercados de trabajo mucho más formales que los que existen en el resto de América Latina. Pero en todo caso, la primera ola de países que han hecho programas de pensiones sociales son los países que ya tenían niveles de cobertura relativamente altos. Pero esto luego se ha extendido y se viene extendiendo a muchos otros países en América Latina. Bolivia, concretamente, tiene el programa de pensiones sociales más grande en América Latina. Y hay una serie de otros países que los están inaugurando. Incluso hay algunos países en los que este tema se está volviendo uno de los temas electorales más importantes, muy debatidos en momentos de elecciones. Ahora, el tema de las pensiones sociales es debatido y hay argumentos a favor y en contra en tres áreas. La primera es una preocupación sobre la sostenibilidad financiera de estos programas. Y hay una serie de cálculos que se han hecho tratando de ver si es que estos son o no son, sostenibles. El segundo tema en debate es el tipo de incentivos que estos programas traen. Si es que se van a ofrecer pensiones no contributivas, preguntan algunos, ¿cuál va a ser el incentivo de los trabajadores de elegir un empleo en el sector formal, de hacer contribuciones para la seguridad social? Y un tercer bloque de preocupaciones se refiere al tema de la equidad horizontal. Muchos países en América Latina han desarrollado ahora grandes programas para el combate contra la pobreza. Estos programas, digamos que han tratado de desarrollarse basados en un principio de equidad que consiste en identificar a los más pobres y tratar de concentrar en ellos una gran parte de los recursos. La pregunta es si es que los adultos mayores se harían merecedores de estos nuevos programas de pensiones sociales porque son ellos parte del grupo más pobre de un país, o se trata de alguna otra razón ética. Yo no voy a tratar de resolver estos tres debates, creo que no están todavía resueltos, pero mi impresión es que el tema de la sostenibilidad financiera en la mayor parte de los países es viable si es que los programas se diseñan con mucho cuidado. Y diseñarlos con mucho cuidado tiene que ver con tener una preocupación muy clara sobre los criterios de elegibilidad,
sobre la generosidad de los programas, pero también, y esta es una cosa que no se debe perder de vista, sobre el tipo de incentivos que los programas crean. Posiblemente, quizá si les interesa, podríamos discutir un poco más de esto en el momento de la discusión. Pero en todo caso, hay esta tercera área que dice la razón que justifica estos programas es la pobreza más marcada entre los adultos mayores. ¿Es esto cierto? Y entonces la primera parte del libro lo que hace es investigar, comparando a las distintas generaciones, cuál es la generación donde hay mayor pobreza en América Latina. Este gráfico de barras muestra el nivel de pobreza a nivel del país para 18 países en América Latina y para el promedio en América Latina. Y bueno, lo primero que nos recuerdan las barras cuando las ponemos todas juntas es que hay grandes diferencias en términos de pobreza dentro de América Latina, con los países centroamericanos y algunos de los países andinos con grandes niveles de pobreza, mientras que algunos otros países en el Cono Sur, pero incluyendo México y Brasil, han conseguido avanzar bastante en esta reducción de la pobreza. Pero bueno, comparando el nivel promedio, primero con la pobreza entre los niños, ¿qué es lo que ocurre? Hay una serie de complejidades metodológicas que hacen difícil medir con precisión el tema de la pobreza entre niños. Y entonces, para no aburrirlos con demasiado detalle metodológico, lo que este diagrama hace es presenta un cálculo del nivel mínimo de pobreza entre niños, que son las bolas negras, y el nivel máximo de pobreza, que son las bolas blancas. Y en general, lo que claramente se ve en el promedio, pero además en todos los países de América Latina, es que el grupo de edad más pobre en América Latina son los niños. Esto es cierto para el promedio de América Latina, pero es cierto también para absolutamente todos los países de la muestra, quizá con una o dos pequeñísimas excepciones. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Entonces repetimos el mismo ejercicio. Esta vez las bolas se refieren a los niveles de pobreza para los adultos mayores. Y lo que podemos ver es que en relación con los adultos mayores hay una historia mucho más variada entre los distintos países de América Latina. Para el promedio latinoamericano, el nivel de pobreza de los adultos mayores es igual a la pobreza promedio, a la pobreza de su sociedad. Pero hay algunos países que han cuidado muy bien del bienestar de los adultos mayores, y en estos la pobreza entre adultos mayores es menor que la pobreza en el promedio. Y esto incluye Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y en alguna medida Bolivia, dependiendo del cálculo que se use. Hay también algunos países donde los adultos mayores tienen niveles de pobreza mayores que los del promedio de su sociedad. Y esto es, en particular, ocurre en 3 países en este conjunto, que son Colombia, México y Costa Rica. No sé si alguno de ustedes hace uno de estos correos electrónicos de dónde pensar en jubilarse, cuáles son los paraísos. Esto quizá los pueda ayudar a hacer una guía de este tipo. Si es que los adultos mayores tienen este déficit de ciclo de vida y no son mucho más pobres que el resto de sus poblaciones, ¿cómo se explica esto? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de los adultos mayores? Y lo que notamos es que la fuente de ingresos depende por edad, pero concretamente
la idea de usar los 60 años como umbral tiene que ver con los programas de jubilación, pero tiene un poco menos que ver con la realidad latinoamericana. Lo que esto muestra es que para los mayores de 60 años, los ingresos laborales siguen siendo la principal fuente de ingresos. Concretamente, los mayores de 60, como vimos, hay un grupo muy pequeño que tiene pensiones y que se pueden jubilar con pensiones. Y hay un grupo muy grande que continúan trabajando. Hay una diferencia grande si es que comparamos a los mayores de 60 con los mayores de 80. Los mayores de 80 les es mucho más difícil seguir trabajando, pero noten que todavía es un porcentaje no despreciable de sus ingresos son ingresos laborales. Las pensiones y transferencias familiares son muy importantes, especialmente para este grupo de 80 o más. Entonces la edad es importante, pero el sexo o el género es también muy importante. Comparando a las mujeres mayores de 80 con los hombres mayores de 80, vemos que entre los hombres todavía los ingresos laborales suelen ser importantes, incluso a los 80 años. Este es el señor que teníamos en la foto inicial. Entre mujeres, las transferencias familiares se convierten en una fuente de ingresos muy importante. Y claramente para los mayores de 80, las pensiones se convierten en absolutamente importantísimas. Bueno, hay diferencias por edad, hay diferencias por género, pero también hay diferencias muy importantes por país. Y esto es quizá lo que nos debiera llevar a la reflexión más importante. Comparamos acá a los que tienen más de 80 años en Brasil, donde su ingreso prácticamente proviene de ingresos de pensiones. Aquellos que no tienen pensiones contributivas tienen pensiones no contributivas muy importantes. En la República Dominicana, en cambio, los ingresos de pensiones son solo 8% del ingreso de los adultos adultos de más de 80 años. El gran ingreso para ellos son las transferencias familiares. Y este es principalmente transferencias de migrantes dominicanos en Estados Unidos. He escuchado dos teorías sobre esto. Una es que existen en República Dominicana la estructura familiar es más fuerte quizá que en algunos otros países. También he escuchado la explicación que solamente los beisbolistas dominicanos son capaces de enviar tanto dinero a su país. Pero también es cierto que hay un tema del huevo y la gallina. Habiendo esta forma informal de seguridad social, hay quizá menos incentivos de generar una seguridad social formal. O pensándolo de la manera opuesta, al desarrollarse sistemas de seguridad formal, quizás se debilitan algunas de las formas de la seguridad social informal. El impacto concretamente que tienen los sistemas de seguridad sobre la estructura, la organización de la familia, las prácticas de vivienda conjunta o no, de familia extensa, las prácticas de apoyo a los adultos mayores, todo esto se ve muy influido por las instituciones de seguridad social. Y esto es una cosa que es muy importante tener en mente cuando se diseñan nuevos sistemas. Y básicamente creo que acá a ustedes esto no les es ninguna novedad, pero América Latina, al mismo tiempo que ha tenido esta evolución, esta transición demográfica, ha tenido una transición epidemiológica igualmente marcada. Y entonces los problemas que fueron alguna vez problemas de enfermedades transmisibles y de enfermedades materno-infantiles, y que lo siguen siendo en forma importante para algunos países y para algunos bolsones dentro de muchos de los países, ha perdido un poco de importancia. Y en general, el gran problema
es ahora el tema de las enfermedades crónicas y no transmisibles. Sé que ustedes tienen un programa muy importante de investigaciones y de apoyo en esto que creo yo que es absolutamente la forma de pensar en el futuro. El perfil epidemiológico de América Latina se acerca mucho más al europeo que al africano. Hace 20 o 30 años la situación no era esa, pero en este momento creo que es muy importante notar eso. Ahora, lo que este diagrama trata de mostrar es que en América Latina hemos tenido bastante éxito en reducir la mortalidad infantil. Hemos tenido menos éxito en reducir la mortalidad adulta. Y si es que comparamos concretamente América Latina con los países del norte de África o los países del este de Asia, encontramos que teniendo expectativas de vida similares, un poquito menores en el caso del norte de África, lo que permite a América Latina llegar ahí es el éxito que se ha tenido en reducir la mortalidad infantil. Pero hemos tenido menos éxito que estas otras regiones en reducir la mortalidad adulta. Mi hipótesis, y me gustaría discutir con ustedes un poco esto, es que los sistemas de salud en América Latina no se han ajustado todavía a esta nueva realidad de las enfermedades no transmisibles. Y concretamente la impresión que tengo es que en muchos de nuestros países hemos logrado grandes éxitos en términos de instalar sistemas que todavía son deficientes, a los que todavía tenemos que seguir apoyando, a los que todavía tenemos que seguir criticando, pero que en general hemos logrado bastante éxito en lo que se refiere a los programas materno-infantiles. Y esto no solo en términos de los cuidados y los resultados de salud, sino también en términos financieros. Estos programas tienden a tener grandes coberturas y a tener un costo financiero muy pequeño o ningún costo financiero para el usuario. Mientras que hay un costo financiero muy alto en lo que se refiere a las enfermedades crónicas y no transmisibles. Y entonces eso es un gran reto, uno de los grandes retos que muchos países están tratando de enfrentar con toda la discusión sobre la cobertura universal de salud. Mi impresión es que lo que los países dicen cuando dicen queremos ahora un seguro universal o una cobertura universal, en el caso de muchos de los países de América Latina, donde se ha avanzado ya y hay prácticamente una cobertura universal para programas materno-infantiles, de lo que estamos hablando es de lo otro, de las no comunicables. Y de lo que estamos hablando también es de las barreras económicas y financieras para acceder a cuidados en esa área. Bueno, hay algunas áreas en el tema de salud que siguen siendo, sobre las cuales me parece que tenemos muy poca información. Cuando hicimos el libro, concretamente buscamos información sobre 2 o 3 temas y no pudimos encontrarla. Quería compartir esto con ustedes, quizá para que me digan dónde buscar esta información o para pensar junto con ustedes en cómo invertir en obtener esta información. Concretamente, los latinoamericanos hoy viven 22 años más de lo que vivíamos en los años 50. Estos años adicionales son años que se viven en buena salud, son 22 años más de buena vida productiva y de disfrute, o son años de enfermedad y discapacidad. Entre los países ricos, donde se ha estudiado la evolución de la discapacidad, lo que se encuentra es que hay algunos países donde claramente
los problemas de discapacidad han conseguido aplazarse para las edades mayores y por tanto hay más y más años vividos en buena salud. Estados Unidos es uno de los países en los que esto se ha logrado, pero ni siquiera para los países de la OCDE esta es una verdad universal. Un estudio de 12 países de la OCDE encontró que solamente en 5 se podía demostrar este patrón. En América Latina el problema podría ser aún mayor, porque mucha de la gente que ahora vive más pero ha crecido en gran pobreza. Ha crecido con condiciones sanitarias, medioambientales muy malas. Ha crecido con bajos niveles de educación. Ha crecido desnutrida. Esa población que ha crecido en estas condiciones tan difíciles, ¿cuál es su estado de salud actual? ¿Y qué tan capaces son de trabajar y de disfrutar la vida? Una segunda pregunta es el tema de el diferencial de mortalidad. He podido encontrar solamente un pequeño estudio que tuvo un auspicio de la OPS que trató de medir la diferencia en mortalidad. Los pobres mueren más temprano que el resto de sus compatriotas, y esta diferencia es de 1 año o es de 10 o 15 años. Nuevamente, estudios hechos en la OCDE sugieren que dentro de los países ricos hay enormes diferencias. A mí esto me hace pensar que una de las áreas de inequidad más grande que hay hoy día en América Latina es esta. Y es una inequidad sobre la cual no estamos haciendo nada porque ni siquiera la hemos podido medir. Yo sospecho que midiendo esto tendríamos un instrumento muy importante para justificar una serie de políticas que hoy en día nos parecen en términos intuitivos que son necesarias. Bueno, cuando preparábamos el libro le pedimos a 3 autores que nos contesten la pregunta: ¿va el envejecimiento poblacional cuál va a ser el impacto del envejecimiento poblacional sobre la demanda por servicios de salud? Y estos 3 autores utilizaron 3 caminos metodológicos completamente diferentes y llegaron a la misma conclusión. La conclusión es: en los próximos años es probable que haya un gran aumento en la demanda por servicios, un desborde en la demanda por servicios. El primer grupo de autores miraron la historia de lo que ha ocurrido en los países ricos, y lo que encontraron es que el envejecimiento en estos países vino asociado con periodos de crecimiento económico grandes. En el momento demográfico en el que está América Latina hoy, que es ese momento en el cual se da la ventana de oportunidad demográfica, donde el grupo de niños se ha reducido, el grupo de ancianos todavía no es muy grande y por tanto una gran fracción de la sociedad está en edad productiva. Cuando los países europeos tuvieron ese contexto demográfico, crecieron muy rápido, como está creciendo América Latina hoy día. Y no es posible saber si fue resultado del envejecimiento o resultado del crecimiento económico o resultado de la combinación de las dos cosas. Pero el hecho es que todos esos países tuvieron una explosión en lo que se refiere al crecimiento de los gastos de salud, y en los países ricos sabemos que en la gran mayoría de ellos los gastos en salud crecen más rápido que sus economías. Entonces estos autores piensan basados en la historia y particularmente basados en esa asociación feliz que hay hoy día en América Latina entre demografía y crecimiento económico, que podemos esperar que ocurra lo mismo en América Latina.
Un segundo colega, André Medici, hizo comparaciones más microeconómicas y tuvo trabajo en conseguir información, pero consiguió información muy rica que demuestra que la demanda por servicios aumenta de forma muy significativa con la edad. También encontró que hay grandes brechas de necesidades por servicios, principalmente por servicios en enfermedades no transmisibles, en enfermedades crónicas. Estas brechas son gigantescas para los pobres en todos los países que él investigó. Una tercera colega, Carol Graham, utilizó la nueva metodología basada en la economía de la felicidad para contestar la pregunta. Y lo que ella muestra es que el grado de satisfacción con la salud, la forma como la gente responde a la pregunta de qué tan satisfecho estás con tu salud, depende mucho de normas, depende de con quién te comparas. No nos comparamos con un nivel absoluto, nos comparamos con un nivel más relativo. Y lo que encontró es que en países como Guatemala, los pobres, cuando responden a esta pregunta, responden comparándose con otros pobres. Y entonces, en general, no están muy insatisfechos. En Chile, en contraste, muchos de los adultos mayores están muy insatisfechos con su salud, a pesar que el sistema de salud chileno es muchísimo más grande y desarrollado que el guatemalteco. La razón, explica ella, es que los pobres en Chile se comparan no con los pobres de Chile, se comparan con el conjunto de la sociedad chilena. Y entonces las expectativas crecen. Y ella especula que en América Latina este cambio en el grupo de referencia va a llevar a un crecimiento muy acelerado en la demanda por servicios. Nos preguntamos, bueno, el envejecimiento poblacional, ¿qué impacto va a tener sobre el equilibrio fiscal en América Latina? En América Latina nos ha sido tan difícil superar los problemas inflacionarios de décadas pasadas, que esto es algo que nuestras sociedades valoran en este momento, creo, de manera muy importante. ¿Cuánto riesgo hay que esto se pierda si es que no tenemos cuidado? Y hay uno de los capítulos del libro desarrolla un modelo muy sencillo, pero a mi juicio muy iluminador. El modelo lo que hace es incorpora la demografía en el análisis del gasto público, que es una idea tan simple, después que uno la ha visto hecha, que es un poco como la historia del huevo de Colón. Nos quedamos sorprendidos de no haberlo hecho antes porque los resultados son tan fuertes y tan obvios. Bueno, entonces el modelo lo que dice es, vamos a separar los determinantes demográficos del envejecimiento, que tienen que ver con cómo es que la población va a cambiar y la estructura de edades dentro de la población va a cambiar. Y separemos eso, que es el impacto demográfico, de las decisiones de política económica y social que los países, los gobiernos van a tomar en relación con eso. Y entonces veamos qué podemos esperar si es que lo único que hubiese fuese un impacto demográfico independiente de un cambio de políticas económicas. Entonces, ellos presentan una simulación que voy a llamar de políticas congeladas, donde la generosidad de los gastos en educación, en pensiones, en salud no cambian en relación al presente, con un escenario en el que pensamos que las políticas sí van a cambiar, porque a medida que los países se enriquecen, van a adoptar políticas más socialmente más generosas, más similares a las políticas que tienen los países de la OCDE hoy día.
Un tema técnico que ellos introducen es que podríamos pensar que la demografía define el nivel de esfuerzo necesario para obtener un nivel de generosidad por beneficiario. Quizá ilustrar esto con el ejemplo de educación lo va a hacer más fácil. Lo que este diagrama muestra en el eje horizontal es, en este caso, la población en edad de educarse, pero medida como proporción de la población en edad laboral. Y entonces lo que vemos es que países jóvenes como Nicaragua tienen un gran número de niños en edad de educar, mucho mayor, por supuesto, que el número de niños en relación con la fuerza laboral en Uruguay o en Chile, o mucho mayor que la población en edad de educarse en los países de la OCDE. El eje vertical lo que muestra es la generosidad en este caso en la educación. ¿Cuánto gasta el gobierno en educación pública por estudiante? Y lo que encontramos es, creo, lo que intuitivamente uno esperaría. América Latina tiene una población más joven, una mayor proporción. La estructura poblacional en Nicaragua es totalmente distinta de la de Uruguay, Chile, Argentina, etc. Estas isocuantas, estas curvas, son curvas que que nos permiten comparar a los países que tienen igual nivel de gasto. Entonces, esta curva de acá concretamente identifica los países que están gastando 5% del Producto Bruto en educación pública. Y acá vemos que están Nicaragua junto con Austria y Portugal. Pero si bien gastan la misma proporción de su producto, en términos de la generosidad por estudiante, claramente las brechas son abismales. Bueno, este es en educación, donde más o menos lo que encontramos es lo que uno intuitivamente se imaginaría. ¿Qué pasa si miramos ahora la situación en pensiones y en salud? Y en el caso de pensiones, lo primero es nuevamente lo que uno intuitivamente esperaría. Los países en azul son países de la OCDE, y en estos países hay una mayor proporción de la población en edad de recibir pensiones, que es el caso en América Latina. Pero la primera gran sorpresa es que si imaginábamos que el nivel de generosidad de pensiones sería mayor en los países ricos, nos equivocaríamos. Porque lo que encontramos es que para el promedio, la generosidad de estos países latinoamericanos es mayor que la generosidad de estos países europeos. Esto es medido en proporción a su propio ingreso, a su propio nivel de ingreso, por supuesto. Pero dentro de América Latina hay diferencias gigantescas. Las más notable quizá acá es la diferencia en generosidad entre México y Brasil, que tienen, como ven, poblaciones, digamos, la proporción de su población en relación con su fuerza laboral no es tan distinta, pero en términos de generosidad la diferencia es muy, muy marcada, ¿no? Brasil tiene un nivel de generosidad 10 veces mayor que en el tema de pensiones que el que se encuentra en México. Y bueno, tenemos Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, más o menos acá al medio. En salud también los resultados nos parecen un poco sorprendentes. Acá puedo hablar quizá, si les interesa un poco más en el momento
de la discusión sobre cómo hemos medido esto, pero esta es la población en necesidad de educación, que está en proporción a la cercanía de la población a su muerte estadística. Y bueno, lo que encontramos es que la población que necesita servicios de salud es mayor en los países azules que en los países rojos, con la excepción de Uruguay y Argentina, que están muy avanzados en esta necesidad. Pero encontramos que nuevamente América Latina tiene una dispersión en la generosidad que es enorme, mientras que los países europeos tienen una norma más común, quizá con la excepción de Suecia. Los países más generosos en esta área son Costa Rica, Colombia y Cuba. Y creo que son famosos por ello, y si es que pensamos en fin. Y países donde la generosidad es mínima incluyen al Perú. Y de forma interesante, Brasil también tiene un nivel relativamente bajo. Bueno, este es el punto de partida. Y creo que es importante entender este punto de partida para poder entender los resultados de las proyecciones. Las proyecciones, entonces, para cada país tienen un punto de partida realmente distinto. Países donde hay un nivel de generosidad alto en pensiones, como Brasil, probablemente van a tener una evolución distinta a la de los otros. No voy a entrar en demasiado detalle ahora, puedo hacerlo al momento de la discusión, pero este cuadro muestra la mediana para 10 países latinoamericanos del gasto en estas tres áreas, en educación, salud y pensiones, como proporción del PIB, que hoy día en América Latina es de 13.2%. Y si es que las políticas se mantienen congeladas, si es que evoluciona la demografía pero no cambian las políticas, lo que se espera es que el impacto sea un impacto muy pequeño. El impacto va a ser solamente 1% del PIB. Pero este impacto supone que vamos a tener un ahorro muy importante en educación y que no se va a invertir más en tener programas de educación de mayor generosidad, que es un supuesto difícil. Creo que muchos de nuestros países querrán aprovechar parte del bono demográfico en mejorar sus sistemas educativos. En términos de salud, el impacto puramente demográfico no es tampoco muy grande. La estimación es que solamente el incremento va a ser de 1 punto del PIB. En pensiones va a ser mayor, pero no va a ser gigantesco porque estamos incorporando los procesos de reforma que ya están en curso en todos los países en los cuales ya están en curso. Entonces, el impacto puramente demográfico se espera que sea pequeño. Si es que suponemos que los países latinoamericanos van a cambiar sus políticas para desarrollar políticas similares a las políticas europeas de hoy en día, entonces los resultados son totalmente distintos. Va a haber un aumento muy importante en el gasto, 4.5 puntos del PIB. Lo que más va a aumentar, de lejos, va a ser el gasto en salud, mucho más que el gasto en pensiones. Esto, la verdad, cuando uno lo piensa un poco más, es curioso que durante estas décadas muchos de nuestros decisores de política en América Latina hayan aprendido a temerle a los sistemas de reparto en pensiones, sin darse cuenta que lo que tenemos en salud es también un sistema de reparto. Y que si este se costea en forma explícita,
entonces hay un gasto, hay un gasto sobre el cual tendríamos que ser muy cuidadosos. En este supuesto, en este mundo lo que estamos suponiendo es que la mayor parte del ahorro demográfico en educación se reinvierte en la educación. Bueno, pasando a las conclusiones, en primer lugar, en términos de demografía, no debemos esperar más de lo mismo. Lo que se viene es distinto, estamos realmente en un punto de inflexión. En términos analíticos, pensamos que el análisis del gasto público requiere de nuevos instrumentos. Es necesario tener una visión más dinámica para analizar las políticas que planeamos ahora, particularmente en las áreas sociales. Y es muy importante incorporar este aspecto de la demografía. En relación con el impacto fiscal del envejecimiento, pensamos que es muy probable que haya un impacto importante, pero este impacto se va a deber menos a la aritmética demográfica y más a las decisiones, a la política misma que se va a generar entre las generaciones. Y creo que esto es una cosa que ya empieza a verse en muchos de nuestros países, donde empiezan a haber grupos, partidos, ONGs que participan muy activamente en la política, tratando de dirigirla para grupos de edad, para los adultos mayores concretamente. Pensamos que pensiones o pobreza no son las únicas alternativas, que es necesario entender en esto el rol continuo de los adultos mayores en el mercado de trabajo, y es muy importante también pensar más explícitamente en el rol que en América Latina pensamos que van a tener las familias en el futuro. Encontramos que las familias, creo que cuando empezamos el estudio, yo personalmente pensaba que las familias eran una forma que teníamos familias muy tradicionales y muy rígidas en América Latina, que no mutaban. Y lo que encontramos es que la organización de las familias, los roles de la familia cambian muy rápido, muy fuertemente. Y cambia también la cultura en nuestros países. Encontramos que el principal riesgo fiscal en los próximos 40 años está en el sector de salud. Y encontramos también que el debate en términos de equidad debe quizá enriquecerse con un nuevo criterio. Y es que me parece que lo que concretamente varios de los procesos políticos que estaban ocurriendo en este momento en el continente muestran, es que hay un sentimiento especial en relación con los adultos mayores, y la definición de equidad misma quizá debe reconsiderarse, debe enriquecerse. Termino con algunas posibles implicancias de política. Quizá podemos entrar a esto en más detalle al momento de la discusión. Déjenme mencionar muy rápidamente lo que estamos proponiendo acá. Lo primero es que claramente en América Latina, a medida que la esperanza de vida aumenta, es necesario empezar a pensar en cómo expandir la vida productiva. Y esto tiene implicancias en educación, tiene implicancias en seguridad social, tiene implicancias en mercados de trabajo, hay muchas cosas que tendríamos que planificar y que creo que los países están ya discutiendo cuando discuten sus planes de acción para el envejecimiento. En relación con pensiones, es claro que es necesario continuar reformando los sistemas pensionarios para extender la cobertura y el ahorro. La solución puramente fiscal no es una solución, y creo que en muchos países latinoamericanos incluso lo ganado en el área fiscal algunas veces
corre el riesgo de perderse cuando los países reaccionan ante la falta de mejora en el avance en la cobertura. Las pensiones sociales quizás sean parte de la solución. Pienso que son particularmente justificadas para los más mayores. Y hay ahora un grupo de gente que pregunta si sería sensato, útil, importante pensar que así como en este momento se condicionan las transferencias para niños, los conditional cash transfers, debieran también condicionarse de alguna forma las pensiones sociales para que incorporarle a estos programas incentivos positivos en términos de cultura, política, comportamientos saludables, pero también quizá en términos de organización familiar, familia extensa, etcétera. Creo que una cosa que debiera discutirse junto con el tema de pensiones sociales en todos los países donde esta preocupación existe es el tema del acceso financiero a los servicios de salud. Países donde hay gran acceso a sistemas de salud para las enfermedades y los problemas de salud de los adultos mayores, el contexto es totalmente distinto allí que en países donde los adultos mayores tienen que pagar o no tienen ningún acceso a servicios de salud. Claramente esfuerzos como los que ustedes están haciendo en términos de desarrollar políticas universales para enfermedades no transmisibles son muy importantes. Y finalmente creo que es necesario que los gobiernos y que instituciones como la vuestra y la mía inviertan más tanto en información como en análisis sobre el tema del envejecimiento poblacional. Muchas gracias.